Buenas noches, les saluda Haroldo Sánchez y este es el programa A Fondo del Noticiero Guatevisión. En Guatemala, una de las tareas pendientes que siguen perpetuando la falta de desarrollo son la falta de educación y el trabajo infantil que sigue explotando a niños. Hoy vamos a abordar estos importantes temas. En Guatemala, el café es parte de la cultura, de la economía. El 2.5% del territorio nacional es ocupado por campos de cultivo de este grano que va ligado a la mayoría de guatemaltecos y de muchos extranjeros que han descubierto en el café guatemalteco más que una bebida. Se produce en 20 de los 22 departamentos del país. Grandes y pequeños productores trabajan para mantener el café de Guatemala en los mejores del mundo, lugar que ha ganado y mantenido a lo largo de los años, encabezando las subastas mundiales. La caficultura también tiene otros retos. Históricamente, muchos de los empleados de fincas de café necesitan trasladarse de un lugar a otro, y en parte esto provocó que los hijos de estos trabajadores sufrieran la pérdida de años de estudio en algunos casos, o la deserción escolar. Algunos niños trabajan con los padres para ayudar a completar la tarea. En unos casos es tanto que debe ocupar su tiempo en esto y abandonar la escuela. Difícil de comprender, pero en el campo hay percepciones económicas y culturales que provocan que esta situación hasta el momento no logre erradicarse. Unos por necesidad, otros porque para ellos esta es la mejor manera de transmitir un oficio y dejar un legado a las futuras generaciones, fomentando el valor del trabajo y la responsabilidad desde pequeños. En el área donde yo vivo, el café es el principal cultivo de esa región, entonces mi abuelo, él es el que lo cultivaba, yo lo ayudaba, ¿verdad?, a cortar, a despulpar, a lavar, y todo ese proceso a mí me gustó, me llamaba la atención. Entonces terminé mi básico y quería seguir una carrera de agricultura. A pesar de normativas que protegen a los niños del trabajo infantil y de su derecho a la educación, para el 2014, 522.511 niños, un 74.4% de la población infantil, trabaja en el país. El 43.1% de ellos entre los 7 y 14 años, según revela el Observatorio de Trabajo Decente, Trabajo Infantil de Julio Prado, publicado por ACIES. El 58.5% se ocupan en trabajos de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. La mayoría no son remunerados y de los que obtienen paga, el 65.2% gana menos de 1,000 quetzales en promedio. Los niños que trabajan tienen en promedio 5.63 años de escolaridad. Es un gran reto el lograr que los padres comprendan la importancia de que los niños estudien y que el trabajo deje de ser una carga para ellos, para que logren desarrollar su potencial y que sea igual en oportunidades para hombres y mujeres. Tenía un tío, como le digo, siempre existe el machismo, ¿verdad? Y decía, el estudio no es para las mujeres. Y yo siempre decía, ¿cómo que no es para las mujeres? Y yo veía a mis hermanos hasta arriba y yo decía, pues tengo que llegar hasta donde están ellos, ¿verdad? Mi papá me apoya o no me apoya. Y entonces decidí trabajar con mi mamá. Pues yo le dije, voy a trabajar de mi parte, porque quiero seguir estudiando. Después de la primaria fueron como 4 años los que dejé de estudiar.
Y en esos 4 años yo trabajé con mi mamá en el campo, fertilizando, fue lo primero que me enseñaron a hacer. Ayudaba a mi papá a sembrar café, que justamente ahí aprendí a hacer muchas cosas en el campo con ellos. Y después seguí estudiando porque dije, tengo que llegar, ¿verdad? Tengo que alcanzar a mis hermanos. No solo ellos pueden estar hasta allá. Reciba el apoyo de mi mamá o no lo reciba, ¿verdad? También es necesario que los niños comprendan la importancia de la educación en sus vidas y que se vuelva un deleite para ellos, más que un requisito en un medio para prepararse y tener herramientas para lograr sus metas. Recuerdo que vino el dueño de esta finca y me pregunta, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Yo le digo, algún día quiero ser administrador. Y él se queda sorprendido, era una persona de Estados Unidos, el dueño de esta finca. Y él se queda sorprendido y se le queda viendo a mi mamá el por qué estaba yo diciendo eso. Y él me dice, ¿te gustaría ser administrador de grande? Y yo le digo, sí, me gustaría ser administrador. Me gustaría trabajar con gente. Desde pequeño, a la edad de 7 años, ya tenía yo esa mentalidad, esa idea. No lo iba a lograr en la escuelita donde estábamos. Yo veía que algunos venían a estudiar y se quedaban, y yo tenía miedo de quedarme también en el camino. Consciente de esto, la Asociación Nacional del Café, que agrupa a grandes y pequeños productores, en 1994 crea FUNCAFE, cuyo trabajo se ha enfocado en contribuir al desarrollo humano de la población rural y para ello trabaja en 3 ejes principales: seguridad alimentaria, salud y educación, ya que son complementarios. En el área rural, el que una familia viva en finca es tentador para un padre de familia ser apoyado por sus hijos en los trabajos agrícolas. Sin embargo, cuando los propietarios de las unidades productivas tienen un carácter social, entonces lo que hacen es organizar a la escuela en su finca. Eso hace que sea como el medio para que los padres ya no envíen a sus hijos a trabajar, a cortar café. Al contrario, los mandan a la escuela. Claro, cumplen un horario de 8 de la mañana a 13 horas, los niños salen de la escuela y van buscando a su papá. Papá, ¿dónde estás? ¿Te puedo apoyar? Eso no importa. Lo que importaba es que los niños ya hubieran atendido su tiempo de clases. Y entonces evitamos el trabajo infantil. Mientras que las unidades productivas que carecen de ese beneficio, es tentador que los padres de familia lleven a sus hijos a las actividades agrícolas. La Fundación del Café actualmente tiene 315 centros educativos que cubren desde el Coffee Kindergarten hasta secundaria, atendiendo a más de 10.000 alumnos. La metodología activa que implementa la Fundación del Café, tanto en sus escuelas como en las escuelas del Sistema Nacional, han transformado varias vidas que son ya un presente para el país. A través de la educación se busca lograr la erradicación del trabajo infantil, no solo sumar años de escolaridad, sino permitir el verdadero desarrollo del niño, y para ello utilizan la metodología de la Escuela Rural Activa. Esta metodología utiliza el contexto comunitario como medio de enseñanza-aprendizaje, la participación comunitaria, la pertinencia cultural y la adaptabilidad, llegando a ser exitosa inclusive en las escuelas multigrado. Una de estas escuelas fue la Escuela Rural Mixta Finca Privada Santa Rosalía, que aplicó la metodología activa. Entonces se convirtió en un centro de formación integral. Evitamos el trabajo infantil porque entonces tenía sentido y pertinencia la educación. Los padres se sentían contentos con que sus hijos formaran parte de un equipo de trabajo, formaran parte del gobierno escolar. En tal caso, el Ministerio de Educación estableció un plan de becas, el que fuimos incluidos, y lo especial es que incluyeron al 100% de niños. Esas becas permitieron que los niños
y los padres no dejaran de ver la escuela como lo más importante. Guatemala es un referente mundial en cuanto a café por su calidad. Ahora también lo es en el tema académico. Se ha creado el bachillerato en caficultura y hay becas disponibles para quienes se quieran formar con excelencia. Si está interesado, diríjase a Anacafé. Aunque la escuela estaba abierta para todos, muchos no lograron ver lo que significaba esa oportunidad. Me quedó aquella sensación, ¿qué hubiera pasado si aquellos jóvenes hubieran seguido estudiando? Recuerdo había un compañero que tenía una habilidad muy grande, que era el poder dibujar. Era un dibujante por naturaleza, tenía esa habilidad. ¿Qué hubiera pasado de esa persona si hubiera seguido estudiando, si se hubiera seguido preparando? Lamentablemente se quedó en el camino. En áreas rurales y urbanas se hace necesario reflexionar. ¿Estamos desarrollando el potencial de los niños? El café es parte importante en la economía del país. Guatemala, por sus microclimas y sus suelos tan preciosos que tienen, ¿verdad?, es eminentemente agrícola. Y yo creo y estoy convencido que el café es una opción para que los jóvenes y las familias lo cultiven. Y eso mismo va a traer beneficio económico, beneficio social, llámese salud, educación, para las mismas familias. Si logramos nosotros tener en Guatemala superproducción como otros países, pero a la par la calidad, yo creo que va a ser un país competitivo. Y no tenemos que viajar a otros países para estar bien. Aquí en Guatemala podemos desarrollar económicamente, podemos desarrollar socialmente, pero sobre todo podemos tener un desarrollo integral de las familias en nuestras comunidades. En Guatemala se ha desarrollado el bachillerato en caficultura, que se imparte en la Escuela Privada Mixta de Caficultura Las Nubes, ubicada en San Francisco Zapotitlán, Suchitepeques. Los estudiantes son becados de distintos lugares de la República. Viajan de jueves a domingo para estudiar en la finca. Mira, el fin principal más que todo es formar jóvenes que tengan conocimientos no solo básicos, sino actualizarse en el conocimiento del café, para que estos jóvenes vayan progresando en este cultivo, que hoy por hoy es el alma de Guatemala, porque si miramos el café, pues trae divisas al país, pero más que todo, si logramos formar a esta gente profesional, ellos mismos en sus comunidades, en sus pueblos, van a desarrollar más la caficultura y el país pues tiende a desarrollar más con este producto que se exporta. Para las mujeres hay barreras adicionales a vencer en el acceso a educación y el campo laboral. En nuestro medio como que existe aún mucho el machismo. En ocasiones tuve la oportunidad de encontrarme con hombres así y también con mujeres feministas. Siempre me decía, no se confundió de carrera, ¿verdad? Porque yo creo que el campo no es para una mujer. Y yo me quedaba pensando y decía, bueno, ¿será que no es para una mujer? Pero a mí me gusta. Fabiola es técnica en una finca de café y estudia para ingeniera agrónoma. Así es un poco difícil como mujer ir a un campo y supervisar siempre, en su mayoría, hombres. Pero cuando uno no tiene claras sus metas y sus sueños, yo creo que tal vez la gente lo que quiere es verlo uno abajo, ¿verdad? Y la verdad yo no quería eso para mí. Y pues ahora estoy en la universidad estudiando lo mismo, ¿verdad? Y demostrándoles que no me he confundido, ¿verdad? Que tengo claras las metas.
Teoría y práctica profesionalizan a estos estudiantes y son reconocidos como los mejor preparados en el tema. Laboratorios microbiológicos, control de plagas, cultivo, prácticas de campo, son algunos de los cursos que reciben además del pensum regular del bachillerato en Ciencias y Letras. También se complementará desde este año con cursos en la Escuela de Café, en donde aprenderán catación y barismo. Todos hemos tenido muchas oportunidades de irnos a trabajar. La verdad es que el campo de caficultura es muy amplio porque nos han dado laboratorio de parasitoide, abonos orgánicos, nos habla de biología, de química, análisis y diseños experimentales. Nos ha abierto mucho campo, entonces si nosotros vamos a trabajar a cualquier finca y nos dicen pues vamos a hacer tal cosa, nosotros pues tenemos la experiencia, porque como estudiantes siempre estuvimos en el campo, metidos siempre en el campo, no fue mucho aula, sino todo fue práctica en el campo. Anacafé ha contratado a varios de los graduados del bachillerato en caficultura. Uno de mis grandes sueños era trabajar en esta asociación, en esta empresa. Entonces tuve la oportunidad de que un ex compañero me llamara, que había una plaza de trabajo. Entonces sí la acepté, vine por los requisitos y entrevistas, ¿verdad? Y gracias a Dios me aceptaron. Y es por eso que estoy aquí trabajando. Jeremías se trasladó a la capital y trabaja en Anacafé. Es auxiliar en el laboratorio de suelos y estudia para obtener el grado de ingeniero agrónomo en la Universidad Rural. Su meta es un día poder también tomar las riendas de la finca familiar. Dustin Castillo es barista y dueño de la casa de infusiones Ana en Quetzaltenango. Aunque ya contaba con titulación media, decidió inscribirse al bachillerato en caficultura para conocer el café en todas sus facetas de manera profesional. La Escuela de Caficultura ha destacado tanto que otros países se han interesado en ella y esperan replicar la finca escuela en sus países. La educación transforma vidas y estos testimonios lo confirman. Aún falta mucho por hacer en la erradicación del trabajo infantil y el acceso universal a la educación. Derechos por los que vale la pena alzar la voz y poner manos a la obra. Reportaje realizado por Ligia Herrera. En cámara, Héctor Chutú. La educación es uno de los factores que cambian vidas y es clave para lograr la erradicación del trabajo infantil. Las naciones están hechas de individuos y si no desarrollamos el potencial de cada uno de los niños, dejamos de desarrollarnos. Soy Haroldo Sánchez y les espero en el próximo A Fondo. Hasta pronto.